Balance, salud y vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén mirando. Doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa tan importante, tan único y tan especial, ya que nos enfocamos en traerle herramientas, consejos y tips de mano de profesionales. Sí, bienvenido José Luis. Muchísimas gracias por venir aquí a nuestro programa. Muchas gracias, un honor compartir con tan distinguidas damas, empresarias exitosas. Sí. Bueno, a mí me gustaría que recordáramos cómo la estructura gobierna el resultado. ¿A qué me refiero? Para emprender, o el empresario ya activo, tiene por un lado una estructura y por otro lado el esfuerzo individual. Sí. Sí. Generalmente la mayoría de empresarios invierten el 80% de su tiempo, efectivamente, en desarrollar todas las actividades. Generalmente depende de él precisamente la operación del negocio. Y el 20% depende de una estructura. Ahora vamos a ver si esa estructura precisamente es funcional o no. Cuando dices el 80% en la actividad, ¿estás refiriéndote, por ejemplo, al hombre orquesta que quiere hacer todo, que no contrata a nadie? Me refiero específicamente a que efectivamente el negocio depende efectivamente del dueño, se convierte, como tú lo mencionaste, sí, no en el director de orquesta, sino el que está precisamente en la operación. Por eso es excelente en el esfuerzo, pero todo el negocio depende de él. No se puede ir de vacaciones, ¿sí? No se puede enfermar, porque si él no está, el negocio no funciona. ¿Sí? Wow. Por eso es importante estar conscientes de que efectivamente la cultura gobierna el resultado. Y el hecho de que seamos efectivamente el hombre orquesta es cultural. Sí. Pero cuando hablamos de la cultura, ¿a qué me refiero? ¿Sí? Me refiero a que, como ustedes lo mencionaron, muchas veces desde pequeños recibimos una formación, una educación. Sí. Y en un país como este, de todas las culturas, ¿sí?, existen muchos conceptos diferentes para cada quien. Entonces traemos límites mentales, traemos paradigmas que efectivamente nos hacen interpretar que un negocio debe operar con una estructura, que es lo que hoy quiero que analicemos. Hay que decírselo más claro. Voy al para ojo allá. del amo. Bueno, Y a Laura. justo eso, es un paradigma. Sí. Al ojo del amo engorda el caballo. Eso nos han dicho, y es falso. Es falso porque efectivamente no tienes esa estructura, o lo voy a ampliar un poco más, un sistema que parte efectivamente de tener una estructura. Ahora bien, ¿por qué todo depende de la cultura? Porque hay que romper muchos límites mentales que nos limitan, ¿sí? Y generalmente, ¿qué ocurre? Ocurre o que somos empíricos y no nos preparamos y no nos desarrollamos, o que a la estructura que hoy me quiero referir, y la pregunta es, tú que me escuchas, ¿tu organigrama es eficiente, es eficaz? Y el organigrama es tu estructura. El organigrama viene a ser precisamente en el ser humano nuestra columna vertebral, ¿sí? Nuestra columna es la que soporta todo el cuerpo, y dependiendo de la columna depende precisamente el resultado que logres físicamente. Sí, porque un negocio tiene que poder sobrevivir si la persona no está allí. Claro. Right? So, entonces es como uno la está formando. Claro. Okay. Pero estamos al contrario, Laura. Sí. Normalmente el negocio depende del dueño, del empresario. Sí. Un organigrama para las personas que este lenguaje es nuevo o que no, o que tienen que traducir como Laura. Un organigrama en una empresa lo forma ¿quién? ¿El dueño? ¿Los empleados? ¿Quién está ahí?
el organigrama precisamente es la estructura, por eso me estoy refiriendo a la columna vertebral. O sea, Sí. imagínate que en tu cuerpo es tu columna vertebral. ¿Sí? La columna vertebral depende de muchas cervicales. ¿Sí? Entonces se compone de todas las cervicales. O sea, el organigrama parte precisamente del dueño, del director. ¿Sí? Y entrando en tema, todo negocio tiene 3 grandes áreas. ¿Sí? Y una de ellas es la de ventas. Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, puedes tener o un gerente de ventas o un supervisor, o directamente todos los vendedores dependen del dueño. Sí. Si es un micro. ¿Sí? La otra área es la de operaciones. Entonces, en las operaciones, si es un comercio, vas a hablar de que tienes compras, ¿sí? Que tienes almacén. Si tú eres una industria, pues va a entrar el proceso productivo y vas a tener mercancía en tránsito y almacenes, ¿sí? Y la otra gran área, pues es la administración. La administración que se divide en 3 áreas. El dinero, ¿sí? El capital humano, la gente, y la administración, los sistemas, lo que llamamos administración de apoyo. Sí, Laura, pero tú en tu organización tienes vendedores, ¿sí? Sí. Tienes quien te hace las compras, Sí. ¿sí? Y tienes quien te administra. Sí. Y tú eres el líder, Sí. ¿sí? Precisamente esas 3 áreas es tu estructura. Y tú puedes tener abajo de esta estructura 1, 2, 100 o muchas más gentes. Entonces, son 3 grandes áreas que administración se divide también en 3, las finanzas y el capital humano. Ojo, capital humano, porque normalmente allá afuera le llamamos, ¿sí?, recursos humanos, y el ser humano no somos un recurso, somos un capital. Si habláramos de lo que enriquece tu negocio, tú necesitas 4 grandes capitales: las finanzas, el dinero, ¿sí? Sí. Los recursos dinero. naturales, las materias primas, la tecnología que hoy Sí. es tan importante, y el capital humano. Y la pregunta es obvia, ¿sí? Puedes tener las 3 primeras, dinero, ¿sí?, materiales, tecnología, pero si tu capital humano no está, ¿sí?, capacitado, que ustedes lo mencionaron, Sí. entrenado, ¿sí?, y motivado, ¿sí?, no vas a lograr nada con esos capitales. Por eso el más importante es el ser humano, el capital humano. Y que ahorita muchas compañías están batallando para encontrar esa persona. No, y que hay otras compañías que nunca han tenido capital humano, José Luis. Esas personas que empezaron el negocio y solamente es una sola persona. ¿Cómo ellos pueden empezar a trabajar para poder tener una estructura donde tengan un capital humano también? Ustedes mencionaron algo importante, que efectivamente lo primero que requieres es tener conocimientos. Cuando tú tienes un negocio y no logras el resultado que quieres, y yo partí de la cultura del esfuerzo y de la estructura. Entonces, hablando un poco más allá de lo que ya mencioné, la estructura, primero es la cultura. Entonces, sabemos que tenemos una cultura, ¿sí?, hacia adentro de los negocios, esa comodidad de los de adentro. Me explico mejor en estos tiempos políticos. Los gobiernos legislan para sus partidos, cuando debieran legislar para nosotros los ciudadanos, pero no nos toman en cuenta, descuidan nuestras necesidades, nuestros problemas, ¿sí? Muchas de las veces el empresario hace horarios, determina qué productos y qué servicios son los que quiere vender sin tomar en cuenta a los clientes, a las necesidades. En otros tiempos funcionaba, pero hoy en tiempos de alta competencia ya no funciona, ¿sí? Por eso hay que actualizarnos, hay que tener un verdadero sistema que te permita que puedas lograr, ¿sí?, empoderar a la gente. Y empoderar a la gente significa que puedas delegar. Pero efectivamente, si partiéramos de conceptos base, cuando tú hablas un negocio tienes que administrarlo. Pero cuando preguntas el concepto de la administración,
divagas mucho en conceptos técnicos heredados pues de muchos autores, Sí. ¿sí? Para Impulsa, administrar es muy fácil. Y el resumen de administrar es lograr objetivos, ¿sí? A través de un grupo. Entonces, administrar es conducir a un grupo a lograr resultados. Y esos resultados los marca el líder. Entonces, cuando tienes un verdadero equipo que le puedes delegar, el líder marca el camino Sí. y el equipo logra el resultado. Pero ¿cómo empecé? El líder es el que está provocando los resultados y no tiene estructura. Entonces, dentro de la administración hay un proceso que le llamamos el proceso administrativo. Entonces, todo parte de un principio. La primera etapa de un negocio es la planeación. Primero tienes que planear. Pero ¿qué ocurre, Laura? ¿Qué ocurre, Olga? Que en este país, ¿sí? En nuestros países hispanos, no se diga mis queridos compatriotas mexicanos, ¿sí? Nos consideran mano de obra. Consideran que lo que vale es el trabajo. Y no. Japón se levanta de la ruina de la Segunda Guerra Mundial porque lo primero que hicieron antes de actuar fue analizar qué tenían. Y el recurso más importante que tuvieron fueron los japoneses. Y el mar, por supuesto. Entonces lo primero que hicieron fue desarrollar a los japoneses. Desarrollar una cultura para lograr resultados. Entonces ellos desarrollan la primera M, que es mente de obra. ¿Sí? Gente motivada, capacitada y entrenada. Y ustedes mencionaron desde un principio, capacitar. Y no me dejarás mentir, Laura, que es tu especialidad. Lo primero que buscas al seleccionar una persona es que tenga hambre, que quiera, ¿sí? Que es el 60% del éxito de la selección del personal. Entonces, el líder, la habilidad principal que debe desarrollar es detectar precisamente esa actitud, esas ganas de triunfar en la persona, y el 30%, si no tienes los conocimientos, se los das, y el 10%, que es la habilidad, el entrenamiento, se lo das. Pero generalmente, ¿qué pasa con el empresario? Si es difícil formar gente, pues es más difícil encontrarla formada y te es más costoso porque puedes caer en rotación de personas. Entonces, lo primero que hay que definir es la meta, el objetivo, el resultado que buscas. Por eso, cuando buscas resultados, ¿sí? Hay dos variables: el esfuerzo que hace el empresario y con qué estructura. ¿Sí? Y hemos desarrollado una cultura hacia el esfuerzo, hacia la actividad y no hacia el resultado, no hacia la salida. Entonces, la estrategia es pagar mixto. Una base legal Sí. que te dé tranquilidad, Baja. pero pagar por el resultado, y el resultado es la productividad. Más utilidades, más ventas, más clientes satisfechos, y eso te convierte a que la gente se comprometa a eliminar fallas, errores, desperdicios, reprocesos. Entonces la clave está, insisto, en los sistemas. Y el problema es que generalmente no tenemos sistemas. Insisto que es la alta dependencia del jefe. Por eso, en esa estructura, ¿sí? Vertical, ¿sí? De hace más de 100 años, ¿sí? Hay 3 errores estructurales terribles, ¿sí? Y el primero de ellos es que pierdes el objetivo. ¿A qué me refiero cuando hablas de que se pierde el objetivo? La razón de ser de un negocio, del emprendedor, la razón de ser de tu vida es precisamente: pierdes el objetivo porque pierdes la misión. Y si tú pierdes tu misión, pierdes tu vida. Por eso aquí la reflexión es que la misión es la que le va a dar sentido a tu negocio, sentido a tu vida. Lo primero que logras es dirección. La misión te dice, y en Impulsa partimos del ser humano y sus necesidades. Tu cliente lo que tiene son necesidades. Los clientes no compramos productos, pero tú se los quieres empujar, por eso te batean. Céntrate en su necesidad, y la necesidad específica es lo que el cliente quiere lograr y lo que el cliente quiere evitar. Resolver sus
problemas. Por eso la misión le da propósito a tu vida, dirección. Y cuando tienes la dirección, sabes el rumbo y defines el qué, el por qué, para qué, qué es la filosofía en tu negocio, en tu vida, vas a lograr velocidad. Por eso no importa qué tan rápido vayas, sino que tengas dirección y por consiguiente puedas lograrlo. Entonces, la misión dentro de Impulsa hacia afuera es hacia los clientes. Por eso, ¿por qué pierdes el rumbo? Porque pierdes el enfoque al cliente. Como empresario no te centras en el cliente, ¿sí? Entonces, qué importante es que esa misión vaya encauzado a la necesidad. Y entonces sí, cuando identificas la necesidad, seleccionas el producto o el servicio, pero porque el cliente ya te lo está solicitando, ¿sí? Y determinas a qué tipo o a qué mercado, a qué segmento de mercado quieres ir. No, sí, eso aprendí yo también de 9 años ya teniendo mi empresa. De primero yo iba a hacer ventas, todos eran mis clientes, pero no, realmente no todos eran mis clientes. Y ahora nomás me fijo muy bien si el cliente realmente tiene un problema que le hace falta a la gente. Y luego yo vengo a dar la solución. Y te contrata, por y supuesto. Me contrata. Por eso... Pero con tiempo lo aprendí, José Luis, dura tiempo. Uno se está... Pero es lo que yo le estaba diciendo a él, sí, que a mí apenas me cayó el 20 hace poco de algo que también aprendí con él. O sea, pasaron años para que hiciera clic. Sí. No fue en el momento. Sí, porque puedo hablar con alguien que, aunque todavía necesiten gente, pero el problema, realmente yo no tengo la solución. Y prefiero mejor no hacer ese no va a ser mi cliente ideal, aunque él tenga ese problema. Por eso hay que identificar muy claro la necesidad, con qué producto o servicio lo llenas, ¿sí? Y a qué mercado te diriges, ¿no? Entonces, la misión te va a dar rumbo, propósito, dirección y velocidad. Por eso es importante alinear la cultura. Por eso, después de la cultura viene la estructura, vienen los procesos, vienen los sistemas y viene un liderazgo adecuado para lograr el resultado que buscas. Entonces, la propuesta es que tu estructura, en lugar de ser vertical, sea totalmente horizontal. Una estructura plana, simple, con facultamiento. Entonces, la estructura horizontal lo que va a lograr es que un departamento se convierta en un proveedor del siguiente proceso, que es un cliente. Entonces, estableces una cultura hacia los clientes y la estructura trabajan todos para los clientes. ¿Cuál es el error fundamental? Que has desarrollado una cultura de jefes y subordinados. Y yo sé que están emocionados, pero el tiempo se nos está viniendo encima. Y lo que a mí me interesa ahorita es que José Luis les comparta su información acerca de los talleres que imparte, todo lo que puedas para que ellos, porque le vamos a pedir que regrese. Tenemos 30 segundos, así que compárteles. Con todo gusto. Yo tengo todos los jueves por la tarde de 5 a 9 de la noche este sistema. Y este sistema, la gran fortuna que tiene es que está avalado por una institución que es Libre Institute y te becan un 75% del programa. Entonces pagas casi nada. ¿Qué número de teléfono? Mi número es el 702-613-3384. Entonces, para ti que escuchas, si quieres, obtén una beca. Por favor, comuníquense con nosotros para que nosotros podamos traer a más invitados. Así que bueno, el tiempo se nos va volando como siempre. En realidad no se siente cuando estamos aprendiendo. Y si al principio usted siente que el lenguaje que comparten nuestros invitados es un poco difícil, no se preocupe, se va a acostumbrar. No importa que no entienda o no recuerde o no procese el 100%. Le repito, ella y yo, después de años de haber tomado el entrenamiento, todavía nos está cayendo el 20. Lo importante es que usted se disponga. Así que muchas gracias por este tiempo que compartimos. Dios me les bendiga abundantemente. No se olvide de correr la voz y de sintonizarnos. Despídetela. No, sí, gracias por asistir aquí con nosotros y que Dios los bendiga. Ok. Hasta la otra. Así que nos vemos en el siguiente video con más invitados, con más información, más tips, más consejos, más estrategias. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
Balance, salud y vida.